Bem, acho que o Mário Vargas Llosa dispensa apresentações, mas vou falar rapidamente sobre ele. Nasceu em Arequipa, no Peru, viveu um período na Bolívia. Os pais se separaram, conheceu o pai só aos 10 anos de idade, cursou a escola militar em Lima, da qual tirou uma experiência bastante intensa, que lhe valeu um primeiro romance. Aqui no Brasil saiu com Batismo de Fogo, mas é em castelhano, em espanhol, La Ciudad de los Perros. Se casou cedo, foi estudar na Europa, em Barcelona, aí fez de tudo na vida. Foi presidente do PEN Clube Internacional e teve uma obra literária rapidamente reconhecida como muito importante. E, do ponto de vista político, começou na esquerda, amigo da Revolução Cubana, foi se desencantando com isso, corajosamente expondo as suas posições nos artigos, até se transformar no que é hoje, basicamente um defensor da livre iniciativa, da liberdade, dos direitos humanos, além de ser um grande escritor. Bom, queria cumprimentá-lo pelo Nobel e perguntar, Mário, se você, como tantos, considera que chegou tarde demais. Ou demais não, que chegou tarde, que era para ter sido concedido há 20, 25 anos atrás. Bueno, lo importante es que llegó. La verdad que no lo esperaba. Mi nombre había sido mencionado alguna vez como posible candidato, pero hacía de esto muchos años y la verdad que no había vuelto a pensar en el Nobel, de tal manera que fue una sorpresa total. E você acha que, de alguma maneira, a comissão do Nobel estava optando por escritores com certo engajamento político mais à esquerda, ou tinha um tom político nas escolhas do Nobel? Por isso também você ficou surpreendido? Bueno, ahora que me lo han dado es delicado dar una opinión sobre ese tema, claro. Pero la impresión que yo tenía es que el Nobel no quería dar premios que fueran controvertidos, evitaba escritores que fueran objeto de polémicas, de controversias, y que, sobre todo en lo que se refiere a escritores, digamos, del tercer mundo, prefería más bien escritores que estuvieran dentro de una cierta corrección política, ¿no? Esa era la impresión que tenía, pero bueno, puesto que me lo han dado, parece que estaba equivocado. Como você há de se lembrar, 25 anos atrás, nós fizemos uma entrevista longuíssima na sua casa, Me acuerdo muy bien. Barranco, em Lima, durou 3 dias. Con pequeñas pausas para dormir algunas horas, ¿no? Essa entrevista foi da revista Playboy, mas como ela foi muito extensa, acabou se tornando um livro, que depois foi traduzido e tal, do qual nós não recebemos nenhum dinheiro, né? Sinal. Nessa entrevista, a uma certa altura, eu lhe perguntava assim, Dom Mário, o senhor já vai fazer 50 anos, e você me interrompeu dizendo, hélas, que triste, não? Pois bem, agora com 74... Ahora hay que decir que horror. Lembrando que o tempo passou para mim também, eu queria lhe perguntar se o fato de termos menos tempo interfere nos seus projetos literários, ou você se desliga disso, se desconecta dessa questão e segue em frente, como se fosse viver eternamente. Mire, yo creo que lo ideal es vivir como si uno fuera inmortal. Continuar su vida con los mismos proyectos,
con las mismas ilusiones con que uno comenzó a vivir. Y eso creo que es posible si uno hace lo que le gusta, si su vida está dedicada a materializar una vocación, que significa que la recompensa que uno obtiene es el acto mismo de ejercitar esa vocación. Creo que es lo que le pasa a un escritor y seguramente a cualquiera que realiza una tarea creativa, ¿no? El realizarla, el irla forjando día a día, es ya una recompensa en sí misma. A mí por lo menos eso me ordena la vida, me da entusiasmos, me llena de anhelos, de ilusiones. Y yo creo que uno debería vivir así hasta el final, ¿ah? Como si fuera inmortal, como si no hubiera final. Pues sí, en un momento dado eso se interrumpe, ¿ah? Llega la muerte, pero lo ideal es que llegue como un accidente, ¿ah? Algo que viene a interrumpir, digamos, una vida, pero una vida que nunca dejó de vivir, ¿ah? Creo que lo más triste que le puede ocurrir a una persona es morirse en vida, ¿ah? Perder las ilusiones, perder el entusiasmo, perder el sentimiento de que la vida es algo maravilloso, que la vida con todos los problemas, las angustias, las frustraciones que también tiene, es algo maravilloso. La vida nos puede dar una exaltación fantástica cuando leemos un gran libro, cuando contraemos una gran amistad, cuando vivimos un amor, una pasión, ¿no? Entonces, lo ideal me parece que es organizarse de ese modo, ¿ah? Que la vida transcurra hasta el final con todas sus posibilidades y que la muerte sea un accidente, simplemente. E entre essas ilusões, essas esperanças que você tinha e que mantém, se encontra uma esperança de um mundo melhor do ponto de vista da democracia, dos direitos humanos, ou você tem preocupações e angústias em relação ao futuro nesse sentido? Bueno, yo hace algunos años me sentía más bien pesimista, pensando en América Latina sobre todo, ¿no? Ahora me siento más optimista o diría menos pesimista, ¿no? Nosotros en nuestro tiempo hemos visto acontecimientos extraordinarios. Hemos visto, por ejemplo, el desplome del comunismo. Eso parecía imposible. Impossível. Eso parecía algo absolutamente imposible. Hay una famosa cita que se hace de un discurso de Kissinger, que no es ningún tonto, ¿ah? Muy pocos años antes de la caída del muro de Berlín, un discurso en el que decía, señoras, señores, tengámoslo claro de una vez, el comunismo está aquí para quedarse. Hay que coexistir con él, hay que convivir con él. Bueno, pues el comunismo desapareció, se hundió, y no porque el occidente, la democracia, lo derrotara, lo invadiera, no. Se hundió por putrefacción interna, por su incapacidad para satisfacer las mínimas aspiraciones puestas en él, por su incapacidad para organizar una economía productiva, porque el sistema de control del pensamiento, de la vida, lo fue asfixiando. Pues ocurrió en la Unión Soviética. En China murió de otra manera. Hubo una reforma económica que introdujo el capitalismo y como el capitalismo les dio excelentes resultados, pues el comunismo se quedó simplemente en la dictadura política, ¿no es verdad? Pero bueno, el comunismo, ¿quién cree en el comunismo hoy día en el mundo? Cenáculos, grupúsculos, minúsculos. Los únicos países que representan el comunismo pues son dos anacronismos vivientes como Cuba,
Corea del Norte, son casi caricaturas, ¿no es cierto?, de países en proceso de disolución, de extinción. ¿Quién nos hubiera dicho que veríamos una cosa semejante? Y América Latina, pues hay unos cambios en América Latina para mejor, indiscutiblemente, ¿no? Si yo pienso en la América Latina que yo viví de joven, cuando lo que había eran dictaduras militares de un extremo a otro del continente, y las democracias eran realmente las excepciones a la regla. Y hoy día vemos América Latina, hay un cambio muy considerable. Tenemos mucho más democracias que dictaduras. Las dictaduras son, bueno, una dictadura integral que es Cuba, y que yo creo que está dando sus últimas boqueadas. Tenemos una semidictadura que es la de Chávez, a la que los venezolanos acaban de derrotar en unas elecciones que estaban amañadas por el régimen. Clarísimamente Chávez tiene hoy día un apoyo minoritario en el país, y su fracaso económico es tan enorme, tiene la inflación más alta de América Latina. Se ha vuelto Venezuela el país más peligroso del mundo por el altísimo nivel de delincuencia. Entonces, difícilmente, digamos, va a sobrevivir mucho tiempo el régimen tal como es. Y después lo que tenemos, pues, en América Latina son casos como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, que no se pueden llamar dictaduras, son pseudo-democracias más o menos corrompidas. Y después el resto del continente es un abanico de democracias con distintos grados, diríamos, de imperfección, pero en los que hay fenómenos muy interesantes que en el pasado tampoco había. Gobiernos de izquierda democráticos, que respetan las reglas de juego de la democracia, que han renunciado a las viejas recetas socialistas y adoptado políticas socialdemócratas y liberales, que están dando muy buenos resultados, ¿no? Brasil es un caso interesantísimo, ¿no? El presidente Lula era una persona que no creía en la democracia, creía en el socialismo, creía en la revolución. Pues hoy día es un baluarte de la democracia latinoamericana, gran promotor de las políticas de mercado. Los empresarios están encantados con Lula. Bueno, es un cambio notable, en buena hora para Brasil y en buena hora para América Latina. Pero no pasa solo en Brasil, fíjense Uruguay. Qué interesante el caso de Uruguay. Allí ha subido un gobierno que era muy radical, de muy extrema izquierda. Y fíjense qué gobierno sensato el que tiene Uruguay, qué moderno. Se respetan las libertades, se respetan las instituciones democráticas. La política económica no puede ser más liberal, no puede ser más liberal. También los empresarios uruguayos están encantados con el antiguo guerrillero. Bueno, son cambios absolutamente notables, extraordinarios. Ya ocurrió en Chile con el gobierno de la Concertación, donde la izquierda apoyó una política democrática y en economía liberal. Pero también hay el fenómeno contrario. Tenemos gobiernos de derecha que son democráticos. La derecha no era muy democrática en América Latina. La derecha recurría a los militares cada vez que tenía problemas, tenía más confianza en los militares que en ella misma. Y hoy día tenemos pues los gobiernos, mire, Chile, Piñera es un gobernante democrático, fue además anti-Pinochet, ¿no es cierto? Colombia. Perú tiene un gobierno democrático, que es un gobierno de derecha. Colombia tiene un gobierno de derecha, que es democrático. Y Centroamérica, bueno, por primera vez en su historia, con la excepción de Nicaragua, tiene gobiernos democráticos. Sí. Entonces, el panorama de América Latina ha cambiado, pero radicalmente en un periodo de 20, 30 años. Y eso a mí me da mucha esperanza. Tengo la impresión de que hay consensos cada vez más amplios a través de esa fórmula, que es la única forma realmente que ha traído desarrollo, reduciendo la violencia política,
democracia política, libertad económica, renovación en el poder, coexistencia en la diversidad de ideas, doctrinas, posiciones políticas. Eso es lo que ha hecho que los países más avanzados del mundo lo sean. Nosotros no lo entendimos así, por eso nos quedamos atrasados, pero ahora comenzamos a recuperar el tiempo perdido y es una cosa muy importante, de tal manera que sin caer en la ingenuidad de creer que ya no hay vuelta atrás posible, porque siempre puede haber vueltas atrás, creo que tenemos razones para sentirnos optimistas y para seguir empujando a América Latina en esa buena dirección. A propósito do presidente Lula, que você elogiou por algumas qualidades, nesse seu livro Sabres e Utopias, existe um ensaio que você diz ter sentido asco ao ver o presidente Lula confraternizando com Fidel Castro, enquanto um dissidente político morria de fome numa greve de fome. Gostaria que você comentasse um pouco esse aspecto do presidente Lula em relação a direitos humanos. Bueno, mire, yo creo que el presidente Lula pues ha hecho una evolución muy notable en política interna, ¿no? La política interna del presidente Lula a mí me parece muy respetable y en muchas cosas admirable, ¿no? Le ha dado un empuje enorme a Brasil, hay un desarrollo en Brasil que impresiona al mundo entero. Ese, digamos, empuje se lo ha dado optando por posiciones democráticas y liberales. Lo que yo lamento es que él no tenga una política internacional equivalente, ¿eh? Porque es demócrata en el Brasil y se va a abrazar con un dictador repelente como es el señor Castro. En el mismo momento en que está muriendo un disidente, a mí me desconcertó, me entristeció, me indignó, porque es darle un aval, ¿no es verdad? Lula tiene mucho prestigio hoy día en el mundo y entonces es ir a avalar a un dictador que es un asesino, que hace 50 y tantos años ha convertido a Cuba en una dictadura completamente anacrónica. Yo no entiendo tampoco que el presidente Lula le abra las puertas de Brasil al dictador de Irán, Ahmadinejad. Allí están matando a pedradas a las mujeres adúlteras. ¿Cómo vamos a legitimar a un tiranuelo, asesino, que representa una forma tan atroz del fanatismo, lapidar a las mujeres acusándolas de adúlteras? Eso es algo de horror. Ese personaje debía estar en la vindicta pública internacional, ¿no? Y no ser recibido como un jefe de Estado respetable en un país democrático por un gobierno democrático. Entonces, esas críticas yo las he hecho porque veo ahí una contradicción, ¿no es cierto? Puede haber razones políticas, razones geopolíticas, pero no hay una razón ética, no hay una razón moral que justifique ese tipo de esquizofrenia, ¿no es cierto?, en la conducta de un gobernante. Yo creo que eso hay que decirlo claro. Es formidable que Brasil esté desarrollando al ritmo que está desarrollando, es formidable que hoy día funcione una democracia en el Brasil. Hombre, sería todavía mucho mejor si hubiera una política internacional de Brasil, que hoy día es un país influyente, que correspondiera a la misma convicción democrática que regula la política interna del país. Eu gostaria de falar um pouco de literatura também. Ojalá, qué bueno. Ya era hora. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com as duas coisas. Um crítico do jornal Folha de São Paulo, que elogia muito a sua obra e elogia muito a sua pessoa, terminou a sua crítica dizendo algo que outras pessoas já escreveram. Ou seja, que talvez o seu engajamento, a sua combatividade como articulista e ensaísta político esteja roubando um pouco das suas energias como escritor.
De fato, você publica uma grande quantidade de artigos. Aliás, no seu site oficial, o número de livros de ensaios, não apenas políticos, evidentemente, mas o número de livros de ensaios é maior do que o número de novelas, romances. No es verdad. Está mal hecho el cálculo, no sabe matemáticas. Bom, mas de toda maneira, essa questão das suas He energias... escrito más libros de ficción que libros de ensayos. Y muchos de esos ensayos no son políticos, Sí, son sí, ensayos claro, literarios, claro. ¿no? Son ensayos sobre Flaubert, sobre Sí, sí. Víctor Hugo, García Márquez. sobre García Márquez, sobre Juan Carlos Onetti. Mire, a mí no me gusta el escritor encerrado en una biblioteca. Lo que más me gusta en la vida es la literatura, desde luego. La política además no me gusta. Sí, sí, sí. La política es algo que hago por obligación, porque creo que tenemos todos la obligación de participar en los asuntos, ¿no es cierto?, de la ciudad que afectan nuestra vida, ¿no? A mí me gusta la literatura, mi pasión es la literatura. Yo dedico la mayor parte de mi energía, de mi tiempo, de mi creatividad en la literatura. Ahora, yo creo que un escritor no se debe disociar de la historia que se está haciendo alrededor de él, que es importante que la vida política, la vida cívica, la vida social forme parte de sus preocupaciones, de sus intereses. En primer lugar, porque creo que como ciudadano tiene la obligación de interesarse en esas cosas. Y en segundo lugar, porque yo creo que la literatura no debe apartarse nunca de la vida. Y la política forma parte de la vida, nos guste o no nos guste. La política tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, la orientación que tiene esa sociedad, el funcionamiento de las instituciones en esa sociedad. Y así como sería absurdo una literatura que excluyera el amor, o que excluyera la enfermedad, que excluyera el hecho de que somos mortales. A mí me parece que una literatura que excluye enteramente la preocupación de tipo cívico es una literatura incompleta, es una literatura que no da una visión más o menos integral de lo que es la vida. Para mí el periodismo es eso, es esa relación constante con la historia que se va haciendo día a día, con lo que pasa fuera de las ventanas de mi escritorio, de la biblioteca donde yo trabajo. Yo creo que esa actividad que es el periodismo, comentar la actualidad, irse definiendo frente a los problemas, enriquece de alguna manera mi trabajo literario, impide que mi trabajo literario se aísle, pase a ser una especie de mundo solipsista, de mundo aislado. Es verdad que hay escritores que, encerrándose en sí mismos, desdeñando, digamos, su alrededor, su entorno, han escrito obras magníficas, desde luego. Pero a mí no me gustaría que mi obra fuera eso. A mí me gustaría que mi obra fuera como la de los escritores que yo más admiro, una obra que ha sido como una esponja, que ha ido absorbiendo todo lo que ocurría en su tiempo. Y entre las cosas que ocurrían en su tiempo, la problemática social y política. Es muy difícil ser sudamericano, latinoamericano, y estar ciego y sordo respecto a problemas como los de la dictadura, la pobreza, las desigualdades económicas, la corrupción, que es un mal de nuestro tiempo, un mal realmente que está corroyendo lo mejor que hemos conseguido, ¿no? Entonces, de todo eso yo creo que un escritor debe hacer materia prima para escribir. No convertir la literatura en propaganda, desde luego que no, eso mata la literatura, pero sí que la literatura se embeba, se impregne de una problemática en la que se reconocen los lectores, una problemática que exprese su tiempo. Yo creo que la gran literatura siempre ha expresado su tiempo, a veces de una manera muy directa, a veces de una manera más bien metafórica, alegórica, muy indirecta. Pero no conozco una gran literatura que haya sido
indiferente enteramente a la problemática histórica, social, moral de una sociedad, ¿no? Eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua última obra de ficção, porque ela vai demorar a chegar ao Brasil ainda, O Sonho do Celta. Do que se trata e como você se inspirou, em que você se baseou para escrever esse romance? Pues mire, yo creo que podría escribir una novela de la manera como me han ido surgiendo las novelas. Siempre ha sido de una manera inesperada, sorprendente. En este caso fue leyendo una biografía de un escritor que yo admiro mucho, que es Conrad, Joseph Conrad. Allí leí que cuando fue por primera vez al Congo, Conrad acababa de ser nombrado capitán de un barco, estaba muy orgulloso, y fue al Congo con un contrato de varios años. La primera persona que conoció fue un irlandés que ya llevaba varios años en el Congo, que se llamaba Roger Casement. Y ahí en esta biografía se decía que Casement había sido fundamental para que Conrad escribiera El corazón de las tinieblas, que es una de sus obras maestras, porque él le había abierto los ojos a Conrad sobre lo que ocurría en el Congo. Había una idea en ese tiempo que el Congo era una empresa redentora, cristianizadora, modernizadora, emprendida por el rey de los belgas, por Leopoldo II, que tenía una fama de gran humanitario, se lo llamaba el gran humanitario, ¿no? Y en realidad lo que ocurría ahí era el horror más espantoso. El caucho había generado un sistema de explotación monstruoso que estaba literalmente diezmando a las comunidades africanas muy primitivas, que habían sido pues reclutadas para trabajar en las caucherías. Roger Casement descubrió esto antes que nadie, porque él, guiado por el ejemplo de los grandes exploradores ingleses a los que admiró como toda su generación, se fue muy joven, a los 20 años, al África, y vivió el África desde adentro, y vivió lo que fue la colonización del Congo, y vivió lo que fue la industria del caucho. Y el horror que esto le produjo fue tal que empezó a documentar las atrocidades que se cometían. Bueno, pues en esta biografía de Conrad se hablaba someramente de la vida de Roger Casement, que él había hecho una campaña de años para que se conociera en Europa lo que ocurría en el Congo, que al final lo había conseguido, que había habido toda una movilización en Europa contra la colonización en el África, y que había estado en América Latina, que había pasado mucho tiempo en las selvas, en la Amazonía, y justamente visitando las caucherías y documentando lo que allí ocurría, de lo que habían resultado unos informes que habían tenido también una enorme repercusión en Europa. Pues me dio mucha curiosidad el personaje, y sin pensar en una novela empecé a averiguar sobre él, a documentarme, y descubrí que había tenido realmente la vida de un personaje de novela de aventuras, que su vida había sido extremadamente aventurera, y el personaje me resultó tan fascinante que empecé a tomar notas sobre él, y en un momento dado me encontré que ya había comenzado a trabajar en una novela sin darme cuenta, sin habérmelo propuesto. Y esta es la novela que va a salir ahora. Es una novela, ¿no? No es un libro de historia, no es una biografía disimulada, no, es una novela, es decir, es un libro donde hay más imaginación que memoria histórica, pero el personaje principal es él, y en lo que concierne, digamos, a la historia, pues he respetado los hechos básicos, digamos, y sobre eso se he construido mucha fantasía, mucha imaginación, como lo he hecho en el caso de otras novelas, digamos, inspiradas en hechos históricos, ¿no? Para mí ha sido una experiencia muy fascinante porque me ha llevado
a conocer, a meterme, a estudiar mundos que para mí eran completamente desconocidos, como el Congo, por ejemplo, donde nunca había estado antes, y Irlanda, donde había estado pero de paseo y nunca había entrado, digamos, en las intimidades históricas de Irlanda, intimidades fascinantes, desde luego, en las que estuvo muy comprometido Roger Kay. También en ese caso su vida es muy interesantísima. Él nació en una familia del Ulster, de la región del norte de Irlanda, muy comprometida con Inglaterra, pro-británica, anglicana, y eso fue él de joven, un joven convencido de que el imperio británico era el camino de la civilización para la India, para el Asia, para el África, que la civilización llegaba con la colonización, con el imperio, convencido además de que Irlanda pues era parte integral del imperio británico, de lo cual se enorgullecía. Y en el África, descubriendo lo que es la colonización, lo que significa la colonización en el Congo, él da un cambio radical. Se vuelve un anticolonialista convencido y se vuelve un independentista irlandés y comienza a trabajar clandestinamente, porque en esa época ya era diplomático británico, con los independentistas irlandeses en contra del imperio al que servía como diplomático. Fue además un diplomático muy eficiente, muy eficaz. Su vida fue una contradicción permanente. Fue por una parte un héroe y toda su vida estuvo actuando de tal manera que su vida es una demostración de que los héroes no son esos personajes superiores que van más allá de lo normal, sino que los héroes son seres humanos con todas las deficiencias, las contradicciones, las equivocaciones, las caídas y las faltas de los seres humanos comunes y corrientes. Ese aspecto del personaje a mí me pareció realmente fascinante y bueno, pues he estado trabajando estos tres últimos años en esta historia y ha sido para mí también escribirla, tratar de escribirla, una experiencia fascinante, ¿no? E como foi o seu contato e sua experiência com a África? Pues con el Congo fue terrible. Fue terrible. Yo creí que conocía la pobreza, porque mi país es muy pobre, porque América Latina es muy pobre y la conozco bastante bien y he estado en sitios en el mundo pobrísimos. Yo tengo un hijo que trabaja hace 20 años en la ACNUR, en esta comisión para los refugiados, ya ha estado en los peores países de la tierra y yo he ido a visitarlo, a Afganistán, a Sarajevo cuando la guerra. Yo creí que conocía, digamos, el horror y no estaba preparado para ver las cosas que vi en el Congo. Por exemplo? Bueno, es muy difícil porque, digamos, yo he visto en las orillas de los kibus, de los lagos en el norte del Congo, millares de personas, no sé cuántos millares, pero millares, tumbados en un territorio donde no había un árbol, sino más bien pedruscos, y sin ánimos para ponerse de pie, sin ánimos para levantarse, o para hablar, gentes incapaces de hacer los movimientos mínimos para espantar a las moscas que se les metían a los ojos, a las orejas, gentes que sobrevivían exclusivamente por las bolsitas que les distribuían organismos como la ACNUR o como UNICEF y distintas organizaciones de ayuda humanitaria. Yo he visto a un médico, por ejemplo, en uno de los pueblecitos de la frontera entre el Congo y Ruanda, que me dijo, mire, el problema número uno de este país son las violaciones.
aquí hace muchos años que no se viola para satisfacer un deseo sexual, por placer. No. La violación es un arma sistemática para humillar al adversario, para dejar, ofender, lastimar al enemigo. Entonces, las mujeres desde que tienen uso de razón son unos objetos que son violentados, violados de la manera más sistemática, vida y por haber, para conseguir simplemente eso, hacer llegar, ¿no es cierto?, al adversario un mensaje. Yo puedo hacer eso. Yo puedo violar a tus mujeres, destruir a tus niñas, a tus hermanas, a tus madres. Me dijo, usted no puede imaginarse hasta las proporciones que tiene esto. Si yo le digo que en el pueblo no hay una sola mujer, una sola, que no haya sido violada desde niña. Cuando todavía las niñas son impúberes, ya son violadas. Y me decía esto y de repente se echó a sollozar. Este médico que era congolés, que había vivido toda su vida allí, se me echó a sollozar de una manera que era absolutamente atroz, ¿sabe usted? Bueno, yo no creo exagerar si digo que probablemente el país más desgraciado de la tierra no es Haití. Todavía en Haití, digamos, hay unas experiencias de humanidad que coexisten con los horrores que viven los haitianos. Pero en el Congo, digamos, el horror, la inhumanidad, la atrocidad ha hecho presa del país entero, ¿no? Y la vida de los congoleses, con la excepción de muy poquitos, es un verdadero infierno, es un verdadero viacrucis atroz, ¿no? Al extremo de que el mundo entero ya no mira al Congo, porque han llegado a la terrible conclusión los gobiernos, las grandes organizaciones internacionales, de que no hay solución. Y tal vez sea cierto, pero sí es cierto la culpa mayor, la responsabilidad principal de que ese país haya llegado a esa situación de espanto, es la colonización belga, es lo que hicieron los belgas allí. Los belgas fracturaron, destrozaron de tal manera el país, explotándolo para sacar el caucho, que ese país nunca más pudo volver a levantarse. Nunca más. Tuvieron la dictadura espantosa de Mobutu, que creó un orden artificial a través de matanzas, por supuesto, horribles, y después han tenido todas las invasiones del mundo. Es un país potencialmente muy rico porque tiene muchos recursos y todos esos recursos están en manos de bandidos, están en manos de bandas militares, de pequeños ejércitos, muchos extranjeros que han invadido y que crean trabajo esclavo, digamos, hacen funcionar las minas con gentes que captura y a las que tienen trabajando allí sin darles de comer y a látigo. En fin, ustedes dirán, es esa imaginación de novelista. Es peor de todo lo que yo les digo, es peor. Hay que ir al Congo, tratar de movilizarse un poco en el Congo para ver hasta qué punto el ser humano puede animalizarse, por la codicia, por la falta de unas instituciones que regulen la vida y bueno, producir esos fenómenos de una atrocidad cotidiana para millones de personas. Es la experiencia más espantosa que he tenido en mi vida. Nunca he tenido una experiencia tan desoladora, tan triste, tan deprimente como los 15 días que pasé en el Congo. Depois disso, depois de ter escrito esse romance, você já está pensando num próximo? Tem um projeto já? Sí, sí, estoy trabajando en un ensayo. Justamente voy a leer mañana en Porto Alegre un fragmento de ese ensayo sobre la civilización de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Y el papel que juega en ella la frivolidad, como la idea de la diversión, del espectáculo, ha pasado a ser un ingrediente central de la cultura de nuestro tiempo. Ese es mi proyecto inmediato, un pequeño ensayo sobre ese tema. Eu me acostumei a ver você ter
ter projetos de muito longo prazo. É como fizemos a nossa entrevista 25 anos atrás. Sí. Você me dizia que gostaria de escrever um dia sobre a Flora Tristán. Pues ya lo hice. Pois é, pois é. Já lo Que hice. é a avó do pintor Paul Gauguin e peruana. E esse livro acabou sendo publicado quase 20 anos depois da nossa conversa. Então, Sim. eu fiquei muito impressionado com a sua decisão de chegar lá. Tal. E tem algum outro projeto ou outros projetos? Tengo muchos proyectos, dentro tengo de muchos sí. proyectos. Lo que no tengo es tiempo suficiente Sí. para materializarlos, pero proyectos no me faltan. Yo no he sentido nunca eso que muchos colegas escritores dicen haber padecido, que es la paralización, periodos de estreñimiento, impotencia intelectual que les impiden escribir. No, yo al contrario, yo he tenido siempre tantas ganas de escribir y siempre muchos proyectos, pero como cada una novela a mí me toma mucho tiempo, pues me toma 2 años, me toma 3 años, se me van acumulando los proyectos, o sea que proyectos no me faltan, ¿no? Você poderia dar um exemplo de alguma tentação que esteja latejando? Nos podemos quedar 1 hora aquí si yo empiezo a enumerar los proyectos que tengo. Pues bueno, tengo ese proyecto en el que estoy trabajando ya, que es... Me refiro a ficção. A ficción, bien. Tengo una historia aparentemente policial, pero al final se descubrirá que no es policial, situada en una ciudad que es en el norte del Perú, que es Piura, una ciudad donde yo solo he vivido 2 años en mi vida, y además de niño, y que ha sido la ciudad más fecunda para mí, porque es la que más ideas me ha sugerido para novelas. Ahora ya hace muchos años que yo no vivo en Piura, y sin embargo, desde hace algún tiempo, de pronto empezaba a darme vueltas la idea de un hombrecito pequeño, menudo, de una clase media más bien humilde, que descubre un día en que le hacen un chantaje, esas bandas de delincuentes que piden cupos a los empresarios, le hacen un chantaje y de pronto descubre en él una especie de dignidad moral que ni siquiera sabía que tenía, y empieza a actuar de una manera en que, sin quererlo, se convierte en un héroe civil. Y que esto ocurra en un personaje pequeño, más bien mediocre, del montón, es una idea que me fascina desde hace mucho tiempo, y cuando finalmente dije, sí, voy a escribir esta historia, se presentó Piura y dijo, aquí debe ocurrir. Bueno, pues ya, ahí ocurrirá, si es que la escribo. Ese es un proyecto que tengo. Perfeito. Tengo un proyecto más de ficción, pero que no es de novela, sino de teatro, que es, yo he hecho unas adaptaciones en formato menor para el teatro de clásicos que yo admiro mucho, de Las Mil y Una Noches y de La Odisea. Y ahora yo quisiera hacer una ficción teatral que sea una adaptación del Decameron de Boccaccio. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que me fascina a mí hay cuentos muy divertidos, cuentos picarescos, pero hay una situación inicial que es formidable. ¿Cómo dice Boccaccio que se gestan estos cuentos del Decameron? Con la llegada de la peste a Florencia. Entra la peste, empieza a hacer estragos, empieza a matar gente, y entonces inmediatamente se cierran las puertas de la ciudad y quedan allí los florentinos en cuarentena. Y en esas circunstancias, un hombre poderoso de la ciudad reúne a un grupo de amigos y se encierra en su quinta o su palacete de las afueras. Y entonces, ¿qué hacen para defenderse de la peste? Se cuentan cuentos. Se reúnen y se cuentan cuentos.
Es decir, ¿escapan a dónde? Escapan a la ficción. La peste está allí, la peste está diezmando a la ciudad y entonces buscan un refugio. ¿Y qué encuentran? La fantasía, la ficción. Me encanta la situación, me parece preciosa esa situación, pero para montarla en un escenario. En un escenario, la peste haciendo estragos, los muertos en las calles, y ahí ese grupo de personas cercados por la muerte, cercados por la pestilencia, contándose cuentos desesperadamente. Yo creo que es una imagen maravillosa de lo que es la literatura. Para eso existen las ficciones, para eso existe la literatura, para ayudarnos a soportar la vida, para enriquecer la vida que tenemos. Bueno, pues yo creo que en esa situación se ve eso maravillosamente. Bueno, ese es otro proyecto de ficción que tengo. Pero mejor nos quedamos ahí porque ya llevamos una hora hablando. Realmente. Quero fazer só mais 3 perguntas. Sí. A primeira é, onde você mora? Onde você vive? Porque você... Esa pregunta es casi imposible de contestar porque vivo en Madrid. Vivo en Madrid una parte del año. Vivo en Lima generalmente los 3 meses de verano. Vivo donde mi trabajo me hace vivir. Entonces, mientras escribía El sueño del Celta, he vivido en el Congo, he vivido en Irlanda, he vivido parte en Alemania, porque hay una parte de la historia que ocurre en Alemania. O sea, yo vivo, digamos, seguro en Madrid unos meses, seguro en Lima y después en el ancho mundo, ¿no? Sí, sí. Você mencionou esses projetos para o teatro. Há não muito tempo atrás eu vi você no palco no teatro em Barcelona, sí, com a atriz Aitana Sánchez. Com Aitana Sánchez Gijón, sim. Na qual vocês dois liam trechos de obras que lhes são muito caras, não suas obras, mas obras de grandes escritores outros. Sí. Se chamava um espetáculo que se chamava La Verdad de las Mentiras. La Verdad de las Mentiras, sim. Eu pensei até em procurá-lo, mas havia uma fila de fãs nos bastidores e eu desisti. Mas enfim, você pretende repetir essa experiência de você estar no palco? Bueno, la he repetido porque después de La Verdad de las Mentiras hicimos también con Aitana Sánchez Gijón Odiseo y Penélope, que es una adaptación de la Odisea, e hicimos también Las 1000 noches y una noche. Sí, sí. Es una pequeña adaptación de Las 1000 noches y una noche, sí. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa. Siempre me gustó mucho el teatro, pero nunca pensé que me subiría a un escenario a ser de actor, nunca. Y ocurrió, yo soy amigo de un escritor italiano que seguramente ustedes conocen, muy buen escritor, Alessandro Barico, el autor de una novela preciosa que se llama Seda. Bueno, él tiene en Turín, en Italia, una academia para narradores, para novelistas, cuentistas, guionistas, que le ha puesto además el nombre de un personaje literario, se llama la Academia Holden, por Catcher on the Rye, el personaje de Catcher on the Rye. Bueno, él me invitó una semana a dar unas charlas allí, yo fui y descubrí que Barico pues hace muchas cosas, además de escribir novelas, de tener esta academia. Tiene un espectáculo que lo da en universidades, en centros culturales, que yo no llegué a verlo, pero vi un video que él me dio de su espectáculo. Y era muy bonito. Y consistía en que con un grupo musical y una actriz, él leía y contaba cuentos. A veces cuentos tomados de la literatura y a veces pequeñas historias que tomaba de periódicos, y que las describía con su talento de narrador como un cuento. Me pareció precioso el espectáculo. Y me vino la tentación, pero que nunca pensé que se podría materializar, de hacer algo así en español. Pensar, por ejemplo, qué historias más ricas tengo en la memoria, que recuerdo, y irlas a contar en un escenario con música, pero no yo, La idea era montar un espectáculo de esas características. Y entonces un amigo mío español, que es un periodista, dicho sea de paso, del diario El País, que se llama Juan Cruz, que es muy amigo mío, y que es un hombre de acción al mismo tiempo. Es un caso raro, un intelectual y un hombre de acción. Bueno, me oyó contar esto, y me dijo, yo organizo esto.
yo voy a organizar. Y efectivamente consiguió patrocinadores y de pronto apareció el dueño, el director de un teatro en Barcelona y me dijo, yo produzco el espectáculo. Y entonces pues, bueno, pues me puse a trabajar, inmediatamente pensé yo en Aitana Sánchez Gijón, que es una muy buena actriz, pero además una actriz muy inteligente y literaria. Bonita. Muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy guapa, sí, sí. Y muy literaria, porque ella estudió literatura, sabe mucho de libros, y aceptó el proyecto. Y entonces había montado este espectáculo para que nosotros estos cuentos los fuéramos contando y leyendo. El teatro nos puso un director que resultó ser además un magnífico amigo, un director catalán, Joan Ollé, y cuando empezamos a ensayar, él fue muy brutal. Me dijo, si este espectáculo se monta como lo has concebido, en la que 4/5 partes de los cuentos se leen y solo 1/5 parte se cuenta y se actúa, el teatro se queda vacío antes de que termine el primer cuento. Entonces, bueno, eso nos desmoralizó, me desmoralizó a mí un poco, pero me dijo, mira, ¿por qué? A ver, vamos a sentarnos y cuéntame esos cuentos. No los leas, cuéntamelos. Y entonces le conté los cuentos. Y me dijo, por ahí puede ir la cosa, si tú cuentas. Y yo le dije, pero eso ya es ser un poco actor, y yo no soy actor. Me dice, no eres actor, pero puedes volverte un poco actor, simplemente. Y entonces yo empecé a sentir un pánico cerval y al mismo tiempo una excitación de adolescente. Bueno, ahorro tiempo. Al final me trepé al escenario. Nunca en mi vida he pasado tanto miedo y al mismo tiempo creo que nunca he gozado tanto como al convertirme en un personaje de ficción, porque subir al escenario y ser un actor es pues de pronto encarnar la ficción, vivir la ficción. Me he pasado la vida escribiendo ficciones y a mi vejez de pronto me volví un personaje de ficción. Fue una experiencia bellísima, gocé enormemente y eso me llevó a hacer esos otros 2 espectáculos en los que ya no se contaban tantos cuentos, más bien se los mimaba, se los representaba, se los vivía. Ha sido una experiencia muy bonita, hombre, muy complementaria, ¿no? de lo que es escribir novelas, pero novedosa y la prueba es que tengo proyectos para espectáculos futuros de esa índole, ¿no? Agora a última pergunta, ¿você continua escrevendo à mão? Yo escribo a mano. Yo comencé escribiendo a mano y me moriré escribiendo a mano. Ahora, utilizo la computadora para pasar, ¿no es cierto? Yo mismo cuando he terminado un borrador paso y ahí comienzo ya a corregir, pero la primera versión, el borrador, siempre lo hago a mano. Me gusta mucho el papel, me gusta la tinta, mi mano, digamos, mi pensamiento avanza con el ritmo de la mano, ya no podría cambiar yo. Creo que voy a ser seguramente uno de los últimos escritores que escriba a mano con tinta y papel, ¿no? E por que você resolveu doar ou deixar todos os seus papéis, os seus originais na Universidade de Princeton? Porque cuando yo fui candidato a la presidencia, era un periodo pues muy malo en el Perú, había terrorismo, había muchísima violencia. Yo vivía en una casa de madera, que es la casa que tú conociste, y entonces allí en cualquier momento me iban a tirar un cóctel molotov, ¿no? Iban a volar todos los manuscritos, iba a haber una gran quema de manuscritos. Y entonces, sí, bueno, mis adversarios eran capaces de cosas mucho peores, ¿no? Que quemar manuscritos. Entonces, ahí fue que llegué a un acuerdo con la Universidad de Princeton para que por un tiempo X todos mis manuscritos estuvieran allá, ¿sí? Que dicho sea de paso, están muy bien cuidados, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien, pues les agradezco mucho, muchas gracias. Muito obrigado, Mano.